El Señor les bendiga grandemente. Ya que el tiempo no es nuestro aliado, vamos a concretar. Vamos a hacer una oración para pedir la dirección del Espíritu Santo en nuestra mente. Inclinemos nuestros rostros. Oremos. Nuestro querido Padre que estás en el cielo, Señor, muchas gracias por esta mañana de sábado que nos das. Y gracias, Padre, por poder reunirnos para estudiar tu palabra y adorar tu nombre. Amén. Amén. Gracias, Señor. Rogamos por toda tu iglesia en todo el mundo, que se reúne en este sábado santo para rendirte culto, Padre, solamente a ti. Bendice a cada alma que sea temerosa y que reverencie tu nombre, que obedezca tu palabra. Y que tu iglesia, Señor, pueda cumplir la misión a la cual está llamada. Amén. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Bien, hermanos. ¿Me escuchan todos? Voy a suponer que sí. Tenemos un tema hoy que hace poco estuve leyendo unas cartas bibliográficas de la hermana White. Me gusta estudiar su vida, la sierva del Señor, su ministerio. Me gusta estudiar el ministerio de Jesús. Hay mucho para aprender, muy lindo. Y ella era muy cristocéntrica en sus predicaciones. La hermana White se especializaba en centralizar la persona de Cristo en sus escritos, en sus cartas, en sus prédicas y también en sus libros. Creo que el cristiano está llamado a ser, como su nombre lo indica, un seguidor de Cristo, no un observador. Observador es otra cosa. Ser un seguidor de Cristo es seguir lo que Él hizo, copiar lo que Él dijo, hizo, porque Él nos ha dejado el ejemplo. Si nosotros nos fijamos, un budista, ¿por qué se le llama budista? Porque siguen las enseñanzas de Buda. Un maometano, ¿por qué se le llama maometano o islámicos? Porque siguen las prácticas enseñadas por su profeta Mahoma. Y nosotros, los cristianos, debiéramos seguir las prácticas y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Y eso a nosotros, agregado, nos va a hacer semejantes a Él. Los cristianos eran llamados cristianos porque se asemejaban a lo que habían oído de lo que fue Cristo, que fue crucificado por los judíos. Y por eso eran llamados cristianos. En 1 de Juan, capítulo 1, verso 1 al 3, dice así: mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios. Juan, cuando escribe, ya se identifica como un hijo de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y verso 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Hermano, si tú tienes esta esperanza de la segunda venida de Cristo, de reencontrarte con Él para ser semejante a Él, porque todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser, eso para Dios comienza en ti una purificación. La realidad es que somos hechos hijos de Dios por medio de una reconciliación. Es un ministerio que el Señor nos ha dejado a nosotros, a cada uno de los cristianos, para que
podamos ser reconciliados. El pecado nos apartó, nos separó definitivamente de Dios, categóricamente de Dios, irreconciliablemente de Dios, hasta que el Señor mostró la reconciliación. En Romanos capítulo 5, de verso 8 al 11, dice así: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. El Señor mandó a su Hijo. Él tuvo la iniciativa, aún siendo pecadores, para que nosotros podamos tener esa reconciliación. Continúo, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Este es un motivo para toda la humanidad. Toda la humanidad está siendo y deseando ser reconciliada con Dios. De ahí la escuela sabática, que nosotros tenemos que llevar ese mensaje, las buenas nuevas, las buenas noticias, noticias buenas, que el Señor desea que nos reconciliemos con Él, que el precipicio insalvable ha sido puesto por el pecado, hoy está siendo solucionado ese obstáculo tremendo por medio de la muerte de su Hijo, para que nos reconciliemos con Él. Y ese ministerio de la reconciliación, en este momento, en esta tierra, lo está llevando el Espíritu Santo, quien está dirigiendo su iglesia hasta que Cristo se manifieste. El Espíritu Santo representa a Cristo en la tierra, y únicamente Él. Por eso Él, de las profundidades de Jesús, nos hace llegar la luz del conocimiento de la verdad que está en Cristo a nuestro entendimiento, y nosotros, como seres que podemos decidir, podemos llegar a aceptar, conocer y crecer en conocimiento y gracia en Cristo Jesús. Y esa obra del Espíritu Santo es una obra que comenzó en el Pentecostés con la primera lluvia tardía y terminará con el segundo Pentecostés al final del tiempo con la lluvia tardía. La lluvia temprana para los apóstoles, la lluvia tardía para los 144.000. Ese misterio del cual nosotros todavía no podemos entender, el de la reconciliación o el misterio de la piedad, lo va llevando en etapa y progresivamente en cada alma el Espíritu Santo. Fijémonos que el santuario tiene 3 etapas: el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo. Allí obra hoy nuestro Señor Jesucristo, hoy con el juicio investigador a su iglesia. Juan el Bautista llevó a la gente a mirar al atrio. Cuando Jesús se fue a bautizar, el Espíritu Santo, por revelación, cuando llegó Jesús al Jordán y Juan estaba bautizando, él tuvo una impresión divina y él dijo: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. Y esa impresión era que Juan tenía que llevar a toda la gente con el espíritu de Elías a que reconocieran a Jesús en el atrio, porque en el atrio se sacrificaba el Cordero. Y Juan le dice: miren, ese es el verdadero Cordero, ese es no el que se
2 veces por día, a las 9 de la mañana y a las 3 de la tarde se sacrifica en el santuario todos los días. No, eso es una figura. Este es el verdadero, el que quita el pecado del mundo. Y con el espíritu de Elías, él llevó a esa nación a que conociera el atrio, para que vieran realmente el significado original que tenía el santuario, de que Dios había ordenado para memorial, que no se olvidaran que iba a venir un cordero que iba a quitar el pecado del mundo, y ordenó que se sacrificara un animalito, para que recordaran siempre. Pero llegó el verdadero cordero. Ese fue Juan el Bautista, con el espíritu de Elías. Y cumplió su misión. Y vaya que la cumplió. Debemos procurar con nuestras más ansias y esfuerzos, procurar ser como Jesús. Porque estamos hoy en el verdadero día de la expiación, en la liturgia del santuario, donde hay un juicio. El Espíritu Santo, cuando descendió en el Pentecostés, él hizo que los apóstoles se fijaran ahora en Jesús, pero en el santuario, en el lugar santo. Y Jesús comenzó a interceder por todos aquellos conversos, desde los primeros 3000 hasta el día de hoy. Interceder. Pero llegó el año 1844 y Jesús, además de ser sumo sacerdote e intercesor, cuando tuvo que pasar al lugar santísimo, por el día de expiación real y original en el cielo, en el verdadero santuario, ahora también es juez y nuestro abogado. Y el Espíritu Santo nos sigue llevando a Él, a los pies de Jesús. Nos invita, te invita a ti, nos invita a nosotros, diariamente, a que vayamos a los pies de Jesús. Para que, o contemplando a Jesús, logremos una victoria tras victoria tras victoria por su gracia y su poder. Y después de 1844 tenemos que Jesús, además de ser sumo sacerdote, ahora es juez. Él se le dio el juicio para juzgar a su iglesia, a nosotros. El mundo no es juzgado todavía, el mundo será juzgado en el milenio, pero a nosotros se nos da ese misterio de reconciliación todavía para seguir haciendo la obra que comenzaron los apóstoles, predicar las buenas nuevas. Pero las buenas nuevas, no aquella verdad de Juan el Bautista, miren al Cordero verdadero, miren al atrio, sino ahora miren el juicio. Cristo viene. Porque en el día de expiación, en el verdadero día de expiación, en el tabernáculo que levantó Moisés, venía la gloria de Dios y se posaba sobre el santuario, y especialmente sobre el lugar santísimo y sobre el propiciatorio, el arca del pacto, el único mueble que estaba en el lugar santísimo. Y esa gloria era tan santa que aquel judío que no había hecho paz con Dios, no había quitado el pecado de su vida y sacado de su casa todo lo que simbolizaba el pecado, caía muerto en su carpa. Por eso después viene la fiesta de las cabañas. Celebraban aquellos que sobrevivieron. Hemos sobrevivido al juicio. Vamos a celebrarlo. Y venía la fiesta de las cabañas. Ese es un simbolismo de lo que hoy está ocurriendo. Pero aquellos que lograban sobrevivir el juicio eran tenidos por dignos. ¿Por qué? Porque se habían asemejado a Jesús. El espíritu de Elías hoy nos trata exactamente de llevar a la misma forma en que lo hizo Juan el Tisbita, perdón, Elías el Tisbita y Juan el Bautista. El mismo espíritu de Elías. Es un espíritu que se va a posesionar de los últimos santos del fin para predicar con poder
y valor, que Cristo viene pronto. Pero necesitamos ser semejantes a Jesús. Es indispensable que seamos llamados no por nosotros cristianos, sino que el cielo nos llame cristianos. El cielo no se equivoca. En el cielo no hay posibilidad de error. Si el cielo a nosotros nos cataloga como cristianos es porque seguimos a Cristo, contemplamos a Cristo, obedecemos las enseñanzas de Cristo, vivimos la vida de Cristo. Entonces sí, se nos llamará cristiano. La sierva del Señor, en la matutina Cada Día con Dios, voy a leer 2 días, en el 14 de septiembre dice: así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Es el versículo introductorio de la matutina. Efesios 5. Llevamos el nombre de cristiano, dice la hermana Juan. Seamos fieles a ese nombre. Ser cristiano significa ser semejantes a Cristo. Significa seguir a Cristo en la abnegación, llevando en alto su estandarte de amor, honrándolo por medio de palabras y actos desinteresados. En la vida del verdadero cristiano, el yo no existe. Está muerto. No hubo egoísmo en la vida de Cristo cuando vivió en esta tierra. Aunque asumió nuestra naturaleza, vivió una vida plenamente dedicada al bien de los demás. Hermano, si tú te dedicas a los demás, mi querida hermana, mi querido hermano, tu vida va a comenzar a cambiar. Si tú pones el eje de tus actividades y tu pensamiento en los demás, es un muy buen comienzo para tener una verdadera vida cristiana. Cristo lo hacía. Él estaba para servir a los demás. Estaba para preocuparse y solucionar los problemas de los demás. Los seguidores de Cristo deben ser puros, dice el hermano Juan, y leales en palabra y en hecho. En este mundo, un mundo de iniquidad y corrupción, los cristianos deben manifestar los atributos de Cristo. Todo lo que hagan y digan debe ser libre de egoísmo. Cristo desea presentarnos ante el Padre sin mancha, ni arrugas, ni cosas semejantes, purificados por su gracia y llevando su semejanza. Hermano, cualquier persona, hasta este mismo servidor, te puede hablar de muchas profecías y te puede hablar de lo que viene con la vacuna y con la agenda y la 2025, la 2026, 27, 28 y todas las agendas incluidas en la agenda 2030. Te puedo hablar que Cristo viene en el 2031. Te puedo hablar del 2026. Te puedo hablar de muchísimo y te puedo aburrir. Pero si no reflejo la imagen de Cristo, todas esas palabras para el cielo no sirven de nada. Porque no habrá en tu discurso un poder de Dios para convencerte de pecado, de justicia y juicio. El Espíritu Santo es el que obra el querer por el hacer, por su buena voluntad, para que nosotros nos pongamos a observar y mirar a Cristo, la fuente de la perfección, nuestro único modelo, a quien en su momento todos los redimidos se quitarán sus coronas y las pondrán a sus pies. Señor Jesús, por ti estoy acá. Por ti gozo esta gracia inmerecida. Solamente por ti. Gracias. Y por la eternidad cantaremos y entonaremos canciones de gratitud a nuestro Salvador y Redentor. Porque a Él sea dada la gloria y al Padre. Pero ese cambio lo tenemos que comenzar aquí. No va a haber un cambio en el cielo. Tenemos que empezarlo acá. Por su gran amor, Cristo se entregó a sí mismo por nosotros. Lo hizo para satisfacer las necesidades de las almas que luchan contra el mal. Debemos entregarnos a Él. Cuando esta entrega es completa, Cristo puede terminar la obra que comenzó en nuestro favor al entregarse a sí mismo. Si Cristo se entregó a sí mismo, es para hacer una obra
que la quiere terminar, la comenzó en el Calvario y la quiere terminar en mi corazón, en tu corazón, en el corazón del hermano José Antonio, en de la hermana Inés, en de cada uno de nosotros. Esa es la obra que Él quiere terminar, lo que comenzó en el Calvario. Hacernos santos, hacernos que podamos ser calificados de ser separados para que Dios nos use. Ese es el significado de ser santo, para que Dios te use. Separado para uso divino. Cristo se entregó a sí mismo por la redención de la especie, para que todos los que creen en Él pueden tener vida eterna. Todos los que aprecien este gran sacrificio reciben del Salvador el más precioso de todos los dones, un corazón limpio. A veces cuando miramos a los niños, especialmente los niños pequeños, y nos admiramos de ese corazón limpio que tiene, de esa inocencia que brota naturalmente de ellos. Bueno, Jesús desea que nosotros lleguemos a ser como ellos. Que tengamos una idea de cómo era el corazón de Jesús en esta tierra, como uno de los niños, completamente inocente. Y es posible. Obtienen una experiencia más valiosa que el oro, dice la hermana Juan, o la plata o las piedras preciosas. Se sientan con Cristo en lugares celestiales para gozar en comunión con Él la alegría y la paz que solo Él puede dar. Lo aman con el corazón, la mente, el alma y las fuerzas, pues comprenden que son su herencia adquirida con sangre. Su visión espiritual no está distorsionada por los procedimientos y los propósitos mundanos. Son uno con Cristo, así como Él es uno con el Padre. Llegar a ser semejante a Jesús es una tarea de toda la vida. Es una escalera ascendente, progresiva, que debe mostrar frutos para la gloria de Dios y para testimonio a las personas. Y el cielo tiene todo el poder para otorgar la fuerza que cada uno necesita para que seamos semejantes a Jesús. Los tiempos que vienen, el mundo está tratando de que nos asemejemos al carácter de Satanás. La Agenda 2030 y todo lo que significa es para que aceptemos tener el carácter de Satanás. Y cada vez más. Hasta incluso se nos prohibirá hablar del carácter de Cristo. Hoy ya lo están haciendo. Aquellos que tienen discurso de odio. Esos que dicen que tenemos discurso de odios, odian la verdad. Por eso nos odian a nosotros. Ellos quieren vivir esa mentira y que nadie los censure. Eso es lo que este mundo está preparando para esta generación. Y está llevando a cabo para que en esta década eso sea una realidad. Y nosotros lo sabemos. Pero el cielo también desea que sus hijos e hijas que deseen ser santos en el nombre del Señor reciban la gracia, el poder y la asistencia completa del cielo para cumplir el cometido de ser semejantes a Jesús. Tú no puedes ser semejante a Jesús en medio de una multitud si no eres semejante a Jesús en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu padre, con tu familia, con los más directos. Allí comienza el ministerio del verdadero cristiano, en tu primer círculo, más íntimo, tu familia. De allí que se nos dice que nuestro principal ministerio es nuestra familia. Y después, todo lo demás.
Dios desea que nosotros seamos ejemplo en cada lugar en que estamos. Y hay poder del cielo para que podamos llevar a cabo esa tarea. La misma matutina, día 20 de septiembre, 6 días después, dice así: Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. No podríamos encontrar a Dios si lo buscáramos, dice la hermana Juárez. En cambio, Él se ha revelado en el carácter de Cristo, que es el resplandor de la gloria del Padre y la expresa imagen de su persona. Si queremos conocer a Dios, debemos ser semejantes a Cristo. Esta verdad a mí me ha impactado muchísimo. El Padre, el Altísimo, se ha revelado a la raza caída y tan deplorablemente caída y cada vez peor que está, a través de la vida de Jesús, sin mancha, inmaculada, y de la muerte de Jesús, el sacrificio completo, para que nosotros entendamos cuán grande es el amor que tiene Dios para con la raza caída. Y si nosotros queremos conocer del Padre, contemplemos la vida del Hijo. Jesús mismo lo dijo. ¿Tú quieres que te muestre al Padre? Yo estoy acá, mírame, cómo vivo, cómo hago milagros, cómo camino, cómo los trato a ustedes, cómo trato a la gente, cómo defiendo la verdad. En mí no hay engaño. Así es el Padre. No, quien no trate de acercarse cada día más a Cristo no podrá conocer el carácter de Dios. El vivir una vida pura por fe en Cristo como Salvador personal le da al creyente un concepto más claro y elevado de Dios. Nadie cuyo carácter no sea noble y semejante al de Cristo puede representar a Dios en forma correcta. Y uno de los elementos que más entre otros, que nos falta a nosotros como iglesia del fin, es que queremos ser cristianos, representar a Cristo con costo cero, que no nos cueste nada. Y el cielo dice, no, tú tienes que poner tu parte, tú tienes que renunciar a muchas cosas si quieres ser cristiano. Jesús renunció a ser Jehová de los ejércitos por la eternidad, renunció a la adoración de los ángeles y vino a vivir acá, esta tierra, ni siquiera como rey o príncipe, vino a vivir como un hijo de vecino, como el hijo del carpintero. Él lo entregó todo y encima maltratado y muerto injustamente. Él nos mostró el camino. Puede predicar acerca de él, pero sus oyentes no verán que Cristo sea un huésped permanente en su corazón. Los que participan del amor de Cristo al aceptar la verdad darán evidencia de ellos al hacer esfuerzos fervientes y abnegados para dar el mensaje de Dios a los que se encuentran en error. De esa manera se convierten en colaboradores de Cristo. Todos nosotros estamos llamados a ser colaboradores. La esencia misma de la predicación del Evangelio es la camaradería, como lo decía la hermana María Lourdes Llorado. El compañerismo, el tener las mismas ideas, el mismo propósito, los mismos métodos, todo eso enseñado y dirigido por el Espíritu Santo. Los cristianos tenemos un solo líder, no otro, no tenemos a Jesús y lo que a mí me parece, a Jesús y lo que a mí me conviene, a Jesús y lo que a mí me educaron, y muchos otros pelos. Es solo a Jesús, nada más que a Jesús. Entonces el cielo
pondrá al lado de nuestro nombre que somos cristianos, que somos semejantes a Jesús. El amor a Dios y el amor mutuo une las almas a Cristo con los áureos eslabones del amor. El alma se une a Él mediante un vínculo santo y elevado. La verdadera santificación une a los creyentes a Cristo y a los unos con los otros mediante lazos de tierna simpatía. Esta unión permite que fluyan continuamente del corazón ricas corrientes de amor cristiano, que vuelven a surgir en amor mutuo. Hoy más que nunca, mis queridos hermanos, hoy más que nunca necesitamos ser semejantes a Jesús. Porque el mundo está perdiendo razón de ser para defender la verdad. Está perdiendo cristianos que se mimetizan con el mundo, no quieren tener el valor de ser originales, de ser eso, cristianos, que se asemejen a Jesús. Y el enemigo está ganando terreno donde no tenemos idea. Para borrar de la mente el carácter de Jesús e imprimir Él su carácter en los suyos. Por eso al final del tiempo habrá sellados y habrá marcados. Y los marcados reflejarán el carácter del innombrable. Pero los sellados reflejarán con el rostro resplandeciente en santa consagración el carácter de Dios. Moisés, estando 40 días en la montaña en presencia de Dios, él estuvo tan cerca de Dios que cuando bajó de la montaña se asustaron todos los judíos que lo pudieron ver. Tenían miedo de él. ¿Qué tiene este hombre? Tápenle la cara, tápenle, le brilla como tanta luz. Que no nos hable, que no nos mire. Cuando nosotros nos acercamos al trono de la gracia por fe, en santa consagración, los rayos de gloria y de luz llegarán a nuestra vida y nos harán más aptos para estar en la presencia de ángeles. Porque la batalla que nos viene pronto para defender esto, lo que significa vivir una vida piadosa en Cristo, será muy dura, muy dura. No tenemos idea de esta batalla. Por eso necesitamos tener una consagración que hoy por hoy, hermano, yo no la tengo todavía. Oro a Dios que tenga misericordia de este servicio. Me falta. Y creo que a muchos también. Y que tenga el Señor misericordia de este servidor porque soy duramente atacado. Duramente atacado. Pero miro por fe al lugar santísimo y le oro a Dios diciéndole, Señor, soy humano, ayuda. No tengo fuerza. Las cualidades esenciales que todos debemos poseer son las que señalaron la perfección del carácter de Cristo, dice el hermano. Su amor, su paciencia, su generosidad y su bondad. Es el mayor y más fatal de los engaños suponer que alguien tenga fe en la vida eterna sin manifestar un amor por sus hermanos que sea semejante al de Cristo. ¿Tú quieres conocer a alguien que te lleve a Cristo? Tú tienes que escucharlo hablar. ¿Y cómo te habla? Porque esa persona, si viene del cielo, te va a llevar a Cristo. Y te va a llevar a que contemples la imagen de Cristo. Por sobre todo lo demás. Los
judíos persiguieron a los cristianos los primeros años, los primeros 30 años, después se sumaron los romanos, y en ninguno de los libros que me ha tocado leer sobre las historias de los cristianos primitivos, ninguno de esos libros menciona que ellos hablaban más de las persecuciones, de los sufrimientos, del tal sumo sacerdote que hizo esto por nosotros, tan malo, ni de tal emperador romano que hizo. Ellos hablaban de Cristo, y donde iban, predicaban de Cristo, en medio de persecución y martirio, porque en ese momento el martirio estaba a la orden del día. Hoy muy pocos países condenan a la muerte a cristianos, pero en esa época era el común denominador. Tú eres cristiano, te espera la hoguera, te espera la condena a muerte. Pero de lo que ellos más hablaban era de Cristo. Por sobre cualquier realidad contemporánea de ese momento, ya sea política, ya sea social, la que fuere, por sobre todo eso, te hablaban de Cristo. Porque había un poder del Espíritu Santo en ellos que los llevaba a contemplar a Cristo. Y si tú contemplas a Cristo, mi querido hermano, mi querida hermana, tú vas a hablar de Cristo. Quien ame a Dios y a su prójimo está lleno de luz y amor. Dios está en él al mismo tiempo que lo envuelve. Los cristianos aman a los que están en torno de ellos como almas preciosas por las cuales Cristo murió. El cristiano sin amor no existe, porque Dios es amor, dice el hermano Juan. Nosotros, como cristianos, estamos llamados a eso, a ser cristianos, seguidores de Cristo. ¿Esta vida está llena de problemas? Por supuesto que sí. Pero no tiene más problemas que los cristianos de la primera generación, les aseguro. Hoy no tenemos los problemas que tenemos, porque hoy no estaríamos haciendo esto, no tendríamos una reunión al aire libre, digitalmente hablando. Hoy estaríamos hablando de nuestras cárceles, nuestras prisiones, nuestras cadenas, nuestros latigazos, y quizás ya uno de nosotros hubiera ido al descanso, o dos o tres. Esa era la realidad de ellos. Entonces hoy estamos bien. Pero se acercan vientos tempestuosos. Se acerca una nueva edad media, como dijo una vez un cantante de rock, cuando se le preguntó sobre el contenido espiritual de las letras que él escribía. Dio un testimonio muy interesante. Y él decía que ellos estaban puestos para confundir y engañar a los jóvenes, para que no disciernan que viene sobre este mundo una nueva edad media. Y es verdad, la Agenda 2030 no la vamos a parar nosotros. La Biblia menciona que la parará solamente el fulgor de la segunda venida de Cristo. Amén. El resplandor de los millones de ángeles que acompañarán la majestuosa venida de Cristo. Solamente eso va a detener la Agenda 2030. Amén. Nadie más. A la primera y segunda bestia se verán cara a cara con Jesús. Entonces se detendrá la Agenda 2030. Mientras tanto, esto va a seguir avanzando, cada vez peor. Pero nosotros tenemos que ser semejantes a Cristo. Tú tienes que ser semejantes a Cristo. Este servidor tiene que ser semejante a Cristo. Estamos llamados a ser semejantes a Cristo. Y voy a terminar con un versículo del apóstol Pedro que dice en el capítulo 1, verso 14 en adelante. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, dice Pedro,
Sed santos, porque yo soy santo. Es mi deseo que busquemos a Dios con corazón contrito, con temor, con reverencia, porque el tiempo está cerca. Que el Señor nos bendiga. Amén. Amén. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, ten misericordia de tu iglesia, Padre. En todo el mundo. Levanta a aquellos que tú conoces, para que puedan frenar un poco esta caída libre de la impiedad, Señor, que está viniendo a este mundo. Para que puedan proclamar que tú vienes pronto. Cada vez será más difícil. Ayúdanos a perfeccionarnos a nosotros, teniendo como único modelo nuestro Señor Jesucristo, y que su Santo Espíritu haga una obra eficaz en cada corazón. Te lo ruego, Señor, te lo suplico, en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Muchas gracias, hermano Gerardo. Gracias. El Señor le bendiga, que el Señor les guarde, y feliz sábado, como decimos siempre. Bárbara, Gracias igualmente, hermano. Gracias, No. gracias. Bendiciones para todos. Queremos. Que el Señor les bendiga. Gracias por acompañarnos, hermana Iris. Gracias por la escuela sabática, hermana Feliz Pilar. sábado, mis hermanos. Muchas gracias. De sábado. Gracias, hermana Isabel, hermana Mercedes. Fuerte abrazo en Cristo a todos. Y que el Señor Amén. Un fuerte abrazo a todos. siempre estamos a vuestra orden y en vuestro servicio. Para lo que sea. Una feliz tarde del sábado. Que el Señor les bendiga. Amén.